Amén. Vamos a abrir el libro de Filipenses capítulo 2. Si ya encontró Filipenses, vamos a colocarnos de pie una vez más y vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente hasta ahí, pueden sentarse. El apóstol Pablo está hablando al respecto de la necesidad que tenemos de vivir como creyentes, como personas que hemos venido a confiar en el Señor Jesús. Por eso es que en el capítulo 1, él dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida del apóstol Pablo giraba en torno, alrededor de Cristo. Él lo hace personal, dice para mí. Él lo hace práctico. Cristo es Cristo, la razón de mi vida es Cristo. No hay ninguna otra razón. La razón es Cristo. Lo hace posible porque es Cristo viviendo en él. Y ahora no vivo yo más Cristo vive en mí. Y es algo que es permanente, hablamos de esto. Comienza cuando aceptamos al Señor Jesús y continúa aún en la eternidad. El apóstol Pablo ahora, continúa enseñando a esta iglesia de los filipenses, y él les dice: si ustedes quieren ser bendecidos, si ustedes quieren realmente disfrutar la bendición de Dios, ustedes tienen que ser como Jesús. Tienen que ser como Él. Esa es la enseñanza en el capítulo 2. El capítulo 2 está lleno de teología. Teología es el estudio de Dios. La gente, los teólogos que se dedican a estudiar de una manera detallada estas cosas, pues es un capítulo que tiene mucha información, muchas cosas para ellos extraer. Pero yo no soy teólogo, entonces vamos a extraer algunas cosas importantes para nuestra vida. Él está hablando en el capítulo 2, en el versículo 1, vea lo que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, si hay esto en nuestra vida como creyentes, si hay el consuelo de Cristo, si hay amor en nuestra vida, si hay la comunión del Espíritu, si existen estas cosas en nuestra vida, entonces la manera de comportarnos va a ser totalmente diferente. Va a ser de una manera si tenemos que sentir lo mismo, ¿sí? Porque tenemos a Cristo Jesús, tenemos el mismo amor.
No tenemos que hacer nada por vanagloria. Dice, no hagáis, versículo 3, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, tenemos que sentir lo mismo. Somos creyentes en Cristo Jesús. Tenemos el mismo amor, tenemos el mismo espíritu, tenemos lo mismo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que sentir lo mismo. Dice que no debemos de hacer nada por vanagloria, simplemente para que la gente vea que nosotros somos mejores o que somos buenos. Dice, no hagas nada por vanagloria. Y también dice que no pongamos la mira en las cosas que son de nosotros. El versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, cuando habla de esto, dice que tenemos que preocuparnos no solamente por aquello que es de nosotros, por mí, por lo que yo quiero, por lo que estoy haciendo, por lo que deseo. No, tenemos que preocuparnos por otras personas también. Tenemos que dejar nuestra vida de lado, tenemos que negarnos a sí mismos y tenemos que ver el bien de los demás. Es lo que Él está diciendo aquí. Y nos va a poner como ejemplo a Jesús. Realmente Él está enseñando cómo vivir. Y entonces nos va a hablar de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Entonces Él está diciendo, tengan el mismo sentir, no hagan nada por vanagloria, y dice también que no pongamos la mira en las cosas que son de nosotros, el yo, sino que busquemos el bienestar de los demás también. Y ahora viene el ejemplo de Jesús. Esto es lo interesante del mensaje, porque el ejemplo es Jesús. Él ya había hablado anteriormente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Él dice, para mí la razón de esta vida, todo lo que envuelve esta vida es Cristo Jesús. No hay ninguna razón más allá de que Cristo, Él viva en mi vida y yo venga a hacer aquello que Él quiere. Lo demás todo es parte de la vida, ¿sí? Del trabajo, de la casa, la familia, los amigos, quizás las vacaciones o el tener algo. Todo esto es parte de la vida, pero esto no es lo más esencial de la vida. Él dice, para mí la única razón por la cual yo estoy en el mundo, y yo lo sé muy bien, es Cristo Jesús. Él es la razón de mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, el morir es mucho mejor, pero el vivir es Cristo. Entonces esa es la razón de la vida. Y Él les está enseñando a los filipenses la manera como ellos tienen que comportarse si realmente quieren obtener la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que ellos tienen que hacer para que esto venga a suceder? Vean en el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ese es el primer punto. El primer punto es la actitud que Cristo tomó. La actitud es la disposición que uno tiene para hacer algo. La disposición que uno tiene esa es la actitud. Usted tiene una actitud. Usted tiene la disposición para hacer algo, ¿sí? O quizás no tiene esta disposición. Pero entonces vean la actitud de Jesucristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Cuando habla de este sentir, está hablando del pensamiento de Cristo, lo que la voluntad de Cristo, lo que Cristo quiere, ¿sí? Lo que Cristo hace. Dice, haya en vosotros este sentir. Esta es la actitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la actitud de Cristo? Él es el ejemplo. Cristo es el ejemplo para nosotros como creyentes. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Vea la actitud. Dentro de la actitud de Cristo hay dos cosas que Él realizó en primer lugar. Hay dos cosas que Él realizó. La primera de ellas es que Él es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Vean en el versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Él está diciendo, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, Él es Dios. Él estaba en forma de Dios. Él es Dios, es lo que está diciendo. Está hablando de su deidad. Cuando habla siendo en forma de Dios, Él está hablando de la deidad de Cristo. Jesús es Dios.
Por eso es que en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Está en Juan capítulo 1. No solamente Jesús estaba en el principio, era Dios. Jesús hizo todas las cosas. Dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Entonces Jesucristo no solamente estaba en el principio, Él mismo hizo las cosas, todo lo creado. No solamente Él hizo las cosas creadas, Él continúa manteniendo todas las cosas en su lugar. Él es la causa de que el mundo permanezca en el lugar donde está. Los planetas, las estrellas, todo lo creado permanece en el lugar que Jesucristo colocó, y Él lo mantiene. Eso está en Colosenses. Vean Colosenses capítulo 1. Si usted va un libro hacia la derecha, usted va a encontrar a Colosenses, el siguiente libro, avanza a la derecha, en el capítulo 1, en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Jesús es el que hace posible que todas las cosas continúen existiendo de la manera como Él las creó en el principio. Entonces, la actitud de Cristo tiene que ver, en primer lugar, con la deidad de Él. Él es Dios, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo que Él es Dios, pero Él no dice que Él no se aferró a esto como a algo para no querer dejarlo. Vean en el versículo, regrese para Filipenses 2. El 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vean en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí? Jesucristo entonces toma una actitud. Toma la actitud de no querer aferrarse al lugar donde Él está con Dios, al ser Dios, sino que Él toma la actitud de despojarse. Cuando habla de despojarse, habla no de dejar poderes. Haga de cuenta que Él se quitó. Despojarse es quitar, ¿no es verdad? Haga de cuenta que Él se quitó sus poderes. Él dejó de lado sus poderes. Él dejó de lado sus atributos. Él se despojó a sí mismo. Y ahora nos va a hablar de la humanidad de Jesús. Esa es la actitud de Jesús. Él es Dios. Estaba junto con Dios. Es el creador del mundo. Todas las cosas en Él subsisten. Pero Él tomó la actitud de dejar sus poderes como Dios de lado. Y se despojó a sí mismo. ¿Para qué se despojó a sí mismo? Se despojó a sí mismo porque existe la segunda parte con respecto a la actitud de Jesús, que ahora Él va a tomar la forma de hombre. En el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esta es la segunda parte con respecto a la actitud de Jesús. Él estaba en un lugar en lo alto con Dios. Él decidió dejar este lugar voluntariamente y Él tomó la decisión de hacerse hombre como nosotros. Esa es la actitud de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo está hablando al respecto de que tenemos que sentir lo mismo. No tenemos que hacer las cosas por vanagloria, creernos más que los demás.
Y no tenemos que poner la mira en las cosas de nosotros, sino en las cosas de las demás personas. Tenemos que fijar las necesidades de las personas. Porque esto fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó esta actitud. Él es Dios, no obstante, estando en el trono junto con Dios, Él decidió dejar todo esto. No dejó de ser Dios, pero dejó sus poderes de Dios para venir a la tierra, para tomar forma humana como nosotros. Entonces, Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y esta palabra es interesante porque tomó la forma de siervo de Dios. ¿Sí? Vean Isaías 53. No tomó la forma de siervo de los hombres, nos hizo siervo de los hombres o esclavo de los hombres. Él tomó la forma de siervo de Dios. Vea lo que dice en el capítulo 53, versículo 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces Él tomó la forma de siervo, pero de siervo de Dios, en favor de los hombres. ¿Sí? Estaba sirviendo a Dios en un cuerpo humano, en favor de los hombres. Por eso que dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a Dios en favor de los hombres y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él se despojó, tomó la forma de siervo y se hizo hombre. Regrese para Filipenses. Se hizo hombre, semejante a los hombres. Por eso es que Hebreos dice que fue semejante en todo a nosotros. Su nacimiento fue un nacimiento normal. Su crecimiento fue un crecimiento normal también. Crecía en estatura y en sabiduría, en gracia delante de Dios y para con los hombres. Sintió los mismos necesidades que nosotros sentimos. Cuando fue al desierto después de 40 días, dice que estaba con hambre. Y por eso es que Satanás quiso tentarlo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, dice. Pero Jesús no hizo esto para beneficio propio. Él no vino para beneficiarse a sí mismo, para sacar ventaja para Él. Él vino para servir a Dios en favor de los hombres. Él vino para dar su vida. Y por eso es que no hizo que aquellas piedras se convirtieran en pan. Él tuvo sed. Un día encontró a una mujer que le dijo: dame de beber. Cuando estaba en la cruz dijo: tengo sed también. Cuando vio a Lázaro que había muerto y estaba fuera de la tumba de él, dice que lloró. Jesús lloró. Cuando estaba en una embarcación y venía una tormenta tan grande, dice que él estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo también. Entonces en todo fue semejante a nosotros. Él experimentó el dolor también. Dice que experimentado en dolores. Él experimentó el dolor cuando le estaban crucificando. Él sintió dolor también. Cuando le colocaron la corona de espinos, Él también sintió los efectos del dolor físico también. Entonces Él fue semejante en todo a nosotros, con excepción del pecado. Con excepción del pecado. Él no pecó. Vean en Hebreos 4:15. En el libro de Hebreos dice que Él fue semejante en todo a nosotros, con excepción del pecado. Él no tenía pecado. Vean en Hebreos el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Él era puro. Pero en todo lo demás, Él fue semejante a nosotros, en todas las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, esta es la actitud de Jesús. Esa es la actitud de Jesús. Es la actitud que nosotros como creyentes debemos de tomar. Tenemos que tener el mismo sentir. ¿Sí? Es un sentir en Cristo Jesús. Todos somos iguales. No hay nadie que sea más importante que otra persona. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos tenemos la misma importancia delante de Dios. Hoy en día están reclamando y están protestando al respecto de que las vidas de las personas de color son importantes. Sí, son bien importantes. Por ellos también Jesucristo vino para dar su vida también por ellos. Pero no solamente ellos son importantes, todos somos importantes para Dios. Hoy en día usted no puede decir todas las vidas son importantes para Dios, porque hay un grupo que se enoja porque están intentando ver los derechos de solamente un grupo específico. Pero todos nosotros tenemos valor delante de Dios. Somos su creación. Entonces, esta es la actitud que Jesucristo tomó. Entonces, Jesucristo tomó esta actitud y ahora Él se hizo hombre. Y está aquí en la tierra como hombre durante el tiempo que vivió acá. Él es Dios, nunca dejó de ser Dios. Es 100% Dios, pero no usó sus poderes como Dios. Y esto es lo más importante, que Él, siendo Dios, no usó sus poderes como Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Esto significa que ahora Él va a pasar a vivir una vida de dependencia de Dios. Si Él está aquí en la tierra, Él es Dios, pero Él está en un cuerpo humano como el de nosotros. Y entonces ahora Él decide no usar los poderes de Dios porque Él se despojó a sí mismo. Y ahora Él tiene que actuar como hombre. Pero ¿cómo va a ser posible que Jesucristo venga a actuar como hombre ahora? Tiene que haber algo en la vida de Él para que Él hizo. Y esto se llama dependencia de Dios. Jesucristo dependía de Dios de una manera total, no solamente cuando estaba en dificultades, no solamente cuando había problemas, no solamente cuando Él esperaba algo, no, en todo momento Jesucristo dependía de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo que nosotros como creyentes vengamos a hacer, que tomemos la actitud que hubo en Cristo Jesús, sino que no vengamos a creernos superiores a los demás, que no vengamos a hacer nada por vanagloria, que no pongamos las cosas solamente de nosotros al frente, sino que tengamos la actitud de Cristo. Y si tomamos la actitud de Cristo, tenemos que aprender a depender de Dios en todas las cosas, así como Jesucristo dependió de todo. Jesucristo nunca usó sus poderes. Desde su nacimiento, Jesucristo fue siempre dependiente a Dios. Él se encarnó, la encarnación vino. ¿Cómo vino la encarnación? La encarnación vino por obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel le anunció a María, dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y Él te va a cubrir, dice, con su sombra. Entonces Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice, Jesús ya tenía el Espíritu Santo estaba con Él. Pero cuando Él fue bautizado, dice que Él vio de nuevo el Espíritu Santo venir. Vean en Lucas capítulo 3. Esa es la dependencia de Jesús. Jesucristo dependía de Dios de una manera total. Vean en Lucas capítulo 3,
Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporeal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Vean en el capítulo 4, el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Está viendo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ahora fue al desierto para ayunar durante 40 días. Estuvo ayunando, estuvo orando durante todo aquel tiempo, y en aquel tiempo fue cuando Satanás quiso tentarlo, pero como él estaba lleno del Espíritu Santo, él fue capaz de vencer a Satanás con la palabra de Dios. ¿Por qué Adán fue vencido? Porque Adán cedió ante la tentación de Eva. Pero ahora Jesús, siendo tentado, lleno del Espíritu Santo, él no cede a ninguna de las tentaciones, y él consigue vencer a Satanás en el desierto. En el desierto Jesús venció a Satanás. En la cruz le pisó la cabeza cuando resucitó. Pero ahora vean cómo Jesús regresa en el capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió alrededor. En el 38, en Hechos 10:8 dice que Jesucristo fue lleno con poder. Dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesucristo actuaba en el poder del Espíritu Santo. Y me gusta un pasaje que está en Hechos 4. En Hechos 4 dice: el Espíritu Santo está sobre mí, dice. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha enviado, dice Dios. Dice, me ha enviado, dice, para curar a los quebrantados, para restaurar a los oprimidos, y para proclamar. Entonces Jesucristo en su humanidad hacía las cosas, no hacía las cosas por él mismo. Usted puede preguntar más: Jesucristo hizo muchos milagros. Jesucristo mismo nos responde al respecto de esto. Vea lo que dice en Juan capítulo 5. Vea Juan 5:19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Está viendo cómo dice? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesucristo actuaba debajo de la voluntad de Dios. Vean el versículo 30, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él hacía lo que agradaba a Dios. En el capítulo 8, en el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice. En el capítulo 14 habla al respecto que Dios es el que hace las cosas en él. Capítulo 14, versículo 10. Si no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Si era el Padre que moraba en Jesús, es el que hacía las cosas. Era el Padre que moraba en Jesús a través de el Espíritu Santo. Y por eso es que un día en Lucas capítulo 5 se había juntado una gran multitud de personas en una casa que no podían entrar.
y llevaron a un hombre que era paralítico. 4 amigos lo llevaron para presentarlo delante de Jesús. Como no podían entrar, abrieron un hoyo en el techo y lo descendieron delante de Jesús. Pero vea lo que dice aquí en el versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Si el poder de Dios estaba presente con Jesús para sanar. No era la voluntad de Jesús hacer lo que él quería hacer. Él hacía lo que Dios quería que él hiciera. Y para esto él tenía que depender de Dios. Somos más como Jesús cuando tomamos la actitud de Jesús. Si hay en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, cuando nosotros no buscamos lo propio, cuando no nos creemos superiores a los demás, y cuando nosotros realmente tomamos esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Somos más como Jesús cuando nosotros dependemos de Dios. El problema es que no siempre dependemos de Dios. Muchas veces dependemos de nosotros mismos y dejamos a Dios de lado. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, ahí somos más como Jesús, porque Jesús dependía de Dios en todo tiempo. Dice que Él se humilló a sí mismo. Cuando dice que se humilló a sí mismo, se colocó debajo de la autoridad de Dios. El humillarse es esto, colocarse debajo de la autoridad de alguien. Y Jesucristo se colocó debajo de la autoridad de Dios. Nadie lo humilló, Él mismo se colocó debajo de esta autoridad de Dios. Él se humilló a sí mismo. Y cuando nosotros reconocemos esto y nos colocamos debajo de la autoridad de Dios, estamos reconociendo que nosotros no hay nada que realmente podamos hacer para nuestras soluciones o para nuestra vida, cómo vivir nuestra vida. Tenemos que reconocer que somos incapaces de vivir una vida que agrada a Dios. Y la única manera de vivirla es permitir que Él la viva dentro de nosotros. Y para esto nosotros tenemos que colocarnos debajo de la autoridad de Cristo y permitir que Él viva en nosotros a través del Espíritu Santo. Hay 2 pasajes en el Antiguo Testamento que son bien interesantes. El uno está en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y es la historia de Josafat. Y Josafat está tranquilo, él no está buscando problemas ni dificultades. Él era rey de Judá y él estaba contento, estaba bien, pero de un momento se presentan las dificultades y le tocan a la puerta. Él no andaba buscando dificultades ni problemas. Las dificultades vinieron y tocaron a la puerta de él. Un grupo de ejércitos vinieron en contra de él para pelear. Y en el versículo 3, vea lo que dice. Segunda Crónicas 20. Cuando vinieron todas estas gentes, estaban viniendo para atacarlo. Vea lo que dice en el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Sí, eso es lo más natural. Lógicamente, cuando hay problemas, hay temor. Pero vea lo que hace Josafat. ¿Y Josafat qué hizo? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces,
lo primero que él hizo es, él se colocó debajo de la autoridad de Dios, en dependencia de Dios. Yo no puedo hacer nada en contra de esta multitud. Quizás usted y yo estamos en esta situación, no podemos hacer nada en lo que nosotros estamos pasando en el día a día. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos que tomar la actitud de Cristo Jesús y tenemos que ser dependientes de Dios, tenemos que depender de Dios, pero para depender de Dios tenemos que colocarnos debajo de la autoridad de Dios. Y por eso es que dice, se humilló. Humillarse no es algo, en ese sentido no es algo negativo, es algo positivo, porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos estamos colocando debajo de la autoridad de Dios. Por eso que dice, humillaos delante de Dios y Él los exaltará a su tiempo, dice. La humildad precede la honra, dice. Entonces Josafat, él se coloca en las manos de Dios, debajo de la autoridad de Dios, y él le cuenta a Dios todo lo que está aconteciendo. Él le dice al Señor, Señor, mira lo que está pasando, yo no estoy buscando problemas, yo no salí para hacer cosas indebidas, yo estoy en Judá, yo estaba reinando, estoy tranquilo, pero ahora estos ejércitos están viniendo en contra de mí. Vean en el versículo 4, y se reunieron los de Judá ¿para qué? Para pedir socorro a Jehová. ¿Sí? Está viendo cómo él se coloca debajo de la autoridad de Dios y ahora él busca ayuda, busca socorro, porque ellos saben que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, socorro bien presente. Y él comienza a platicar con Dios, comienza a hablar con Dios. Y vea lo que llega a decir del versículo el 9, dice, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Ve ahora la declaración que él hace en el versículo 12. Dice, oh Dios, no los juzgarás tú. Si él está entregando su causa a Dios, y nosotros no podemos hacer nada, tú eres el que puede hacer algo. Tú eres el que puede juzgarlos a ellos. Tú eres el que puede traer una solución para nuestras vidas. Tú eres el que puede hacer algo a nuestro favor. Si no los juzgarás tú a ellos, dice. Ve al versículo 12, dice, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Si él está reconociendo que en él no hay fuerza. Si nosotros tenemos un ejército, pero ellos son más. Nosotros tenemos gente, pero ellos son más que nosotros. Señor, realmente, aun si nosotros fuéramos más que ellos, nosotros de todos modos confiamos más en ti que en lo que nosotros tenemos. Esto es depender de Dios. Depender de Dios no es solamente venir a Dios cuando necesitamos algo. Depender en Dios es nosotros confiarnos en Dios, aun nosotros teniendo recursos. Porque no confiamos en los recursos, confiamos en Dios, dependemos de Dios. Ahora creemos que Dios nos da los recursos, pero no es lo que Dios nos da, es Dios mismo en el cual nosotros dependemos. Él dice, no hay fuerza, Señor. Y aún más habla, dice, no sabemos qué hacer, dice. No sabemos qué hacer ante esta situación. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Dice, y nuestros ojos se vuelven a ti. Si a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, la dependencia en Dios nos lleva a dejar de ver lo que está a nuestro alrededor y a enfocar a Dios, a depender de Dios. Porque esto fue lo que Jesús hizo. Ustedes ya vieron algunas veces cuando Jesucristo oraba, ¿qué hacía Jesús? Y elevando los ojos a Dios, oró.
Y este hombre vio la salvación de Dios. Él no tuvo que meter las manos. Él tuvo que depender de Dios. Y a final de cuentas, Dios trajo la solución para el problema del. Vean Isaías capítulo 36. Y esto es porque el apóstol Pablo está hablando para los filipenses al respecto de que tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. En Isaías 36 y 37 hay una situación de conflicto. Los asirios han conquistado las tribus del norte, las han llevado cautivas y ahora quieren conquistar a Judá, que es la tribu restante que permaneció en el sur. Y ellos vienen en contra de la tribu de Judá para también llevarlos cautivos. En el capítulo 36, vean en el versículo 4. Vea lo que le dice este hombre a Ezequías, al rey Ezequías. Dice: a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria. Era el rey de reyes. Cuando un rey conquistaba todos los otros reinos, se convertía en el rey de reyes. Esa es la frase que usa Juan en Apocalipsis para referirse a Jesús. Jesucristo, al final de cuentas, es el rey de reyes, porque Él se sobrepone a todos los demás reyes y toma con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección, Él ha conquistado a todos los imperios, al imperio de la muerte, a Satanás, al temor y a todo aquello que afligía al ser humano. Y Él se ha convertido en rey de reyes. Pero el rey de reyes era, en el Antiguo Testamento, eran aquellos reyes que vencían a todos los demás reyes, se convertían en un imperio, como era el imperio asirio en esos momentos. Este hombre era el rey de reyes. A los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Vea lo que le está diciendo. ¿En quién estás confiando? ¿De quién estás dependiendo? Es lo que le está diciendo. Dice: tu Dios me ha entregado todas las cosas. Pero entonces en el capítulo 37 hay día de angustia. Versículo 1: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías. Ahora envían para ver al profeta Isaías, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Entonces era día de angustia, ellos no sabían qué hacer. El rey Ezequías realmente no sabía qué hacer y el otro rey lo está intimando. Pero entonces Ezequías manda a llamar a Isaías, él mismo va a la casa de Dios y vea lo que hace con las cartas que le traen, el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Versículo 15: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y él comienza a orar delante de Dios. Y en el versículo 36 Dios le da la respuesta. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Dios le dio la victoria cuando él dependió de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los filipenses y a nosotros también. Tenemos que tomar la actitud que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que bajarnos de nuestro trono.
Y tenemos que humillarnos delante de Dios, colocarnos debajo de la autoridad de Dios y depender de Dios en todas las cosas, aún en las mínimas cosas. No sé si, yo creo que ya les aconteció algunas veces, hay alguna situación, aún hasta en el trabajo. En el trabajo uno, pues, quien ya tiene tiempo trabajando en las cosas, en algún oficio, pues ya hace todo de una manera mecánica, pero hay situaciones que se presentan que uno no tiene control. Y cuando uno le pide a Dios, Dios hace. Cuando uno depende de Dios, hasta en las más mínimas cosas, Dios se manifiesta. Y podemos ver realmente que Dios actúa. Dios actúa en nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los filipenses es que debemos depender de Dios en todas las cosas, en nuestra vida diaria. Porque cuando dependemos de Dios, nos parecemos más con Jesús, porque Él dependía para todas las cosas de Dios. Y por eso es que en todo debemos de dar gracias. Porque la gratitud es sinónimo de fe. Agradecemos cuando alguien hace algo para nosotros, ¿no es verdad? Gracias. Pero el apóstol dice que debemos de agradecer a Dios en todas las cosas, porque en todas las cosas Dios siempre está actuando para el bien de aquellos que ama. Y cuando agradecemos a Dios, tomamos esta actitud de fe. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que puedes hacer. Gracias por aquello que vas a realizar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Jesucristo agradecía a Dios. Cuando Él multiplicó los panes, Él ya sabía qué iba a hacer. Él estaba probando a los discípulos. ¿Sabe qué iba a hacer Jesús? Iba a agradecer a Dios. Iba a pedir que Dios multiplicara los panes. Y Dios multiplicó, Dios lo escuchó. Cuando Lázaro estaba muerto, lo que Jesús dijo es: gracias, Padre, yo sé que siempre me oyes. Gracias. Entonces, pues la tercera parte es la obediencia de Cristo. Tenemos que tomar la actitud que hubo en Cristo. Tenemos que depender de Dios como Cristo dependió de Dios. Y tenemos que obedecer a Dios como Cristo obedeció a Dios. Entonces somos más parecidos con Jesús cuando tomamos la actitud de Jesús, cuando dependemos de Dios como Jesús dependió y cuando obedecemos a Dios como Jesús obedeció. Dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no tenía una agenda personal. Jesucristo no tenía planes personales. La agenda de Jesús era la agenda de Dios. En Juan 6:38 dice que Él no vino para hacer su voluntad, Él vino para hacer la voluntad de Dios. Vean Juan 6:38. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucita en el último día. El versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Él no vino para hacer su voluntad, Él vino para hacer la voluntad del que lo había enviado, que era el Señor. Y por eso es que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo
que la Biblia nos enseña de principio a fin, la obediencia, el obedecer a Dios. No solamente depender de Dios, sino el obedecer a Dios. Él fue obediente hasta la muerte, dice. Podemos imaginarnos qué fue lo que sucedió cuando Jesús estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Isaías habla una palabra al respecto de Dios cuando Dios dice: ¿a quién enviaremos y quién irá de nosotros? Y esa palabra fue lo que Dios dijo en la eternidad. Y la respuesta de Isaías es la respuesta de Jesús: heme aquí, envíame a mí. Entonces Jesús dispuso, por eso que es la actitud, es la disposición de una persona para hacer algo. Jesús se dispuso para venir. Pero el plan ya estaba hecho de antemano. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios sabía la manera como Jesús tendría que venir. Imagínense, Jesús dijo: yo iré. Pero ¿cómo voy a ir, Padre? Vas a ir como un bebé. Como un bebé. No puedo aparecerme como un superhéroe. No puedes aparecerte como un superhéroe. Tienes que ir como un bebé, indefenso. ¿Quiénes van a ser mis padres? Tus padres van a ser dos personas humildes. Dos personas humildes. Mas no podría yo nacer en un lugar donde la gente sea rica. Yo soy Dios. ¿En dónde voy a nacer? Vas a nacer en un establo. ¡En un establo! No podría nacer en un palacio, por lo menos. Yo soy Dios. ¿Cuál va a ser el oficio? El de tu padre, carpintero. Carpintero. Pero por lo menos voy a comenzar temprano para terminar temprano. No, vas a tener que esperar el tiempo necesario. No vas a hacer cuando tú quieres, va a ser cuando yo te diga, cuando estés listo. Bueno, por lo menos cuando predique la gente se va a convertir, van a creer en mí, ¿no es verdad? Algunos van a creer en ti, se van a regocijar, otros no van a creer en ti. Te van a perseguir, te van a acusar, te van a maltratar. Un día te van a acusar de blasfemia. Te van a golpear. Te van a colocar una corona de espinos. Te van a quitar la ropa. Te van a clavar en un madero. ¿Todavía quieres ir? ¿Todavía quieres ir? Sé que fue obediente en todo. Esme aquí, envíame a mí. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que nosotros como creyentes no tenemos la posibilidad de ser desobedientes a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Aunque todo esté de cabeza y no estemos entendiendo. Aunque no esté comprendiendo lo que suceda. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que continuar dependiendo de Dios. No podemos lanzar la toalla en el ring como si ya no quisiéramos pelear. Esto lo hizo, ¿cómo se llama el boxeador aquel? Manos de piedra, Durán, no más. Estaban golpeando tanto que ya llegó un momento en que dijo, no más. Nosotros no podemos decir no más. Nosotros tenemos que continuar caminando. Tenemos que continuar teniendo la actitud que hubo en Cristo Jesús.
tenemos que continuar dependiendo de Dios y tenemos que continuar obedeciendo a Dios. Porque si hacemos esto, hay galardón. ¿Qué sucedió después de todo esto con Jesús? Es lo que el apóstol Pablo está enseñándole a los filipenses. Está diciendo la actitud, la dependencia y la obediencia. Quieren realmente tener la bendición de Dios, quieren realmente tener la victoria de Dios, quieren realmente ver aquello que ustedes esperan ver. Entonces tienen que tener estos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué aconteció con Jesús después? Vean en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual, por todo esto que Él ha estado hablando, por la actitud de Cristo, por la dependencia de Cristo, por la obediencia de Cristo, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el resultado. El resultado es la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Porque usted y yo somos representantes de Dios. Y lo que Dios más quiere es que Dios sea engrandecido en nuestra vida o para muerte. Es lo que el apóstol Pablo dijo anteriormente. Dice, la única cosa que yo quiero es que Cristo sea engrandecido, sea magnificado en mi vida, ya sea para vida o para muerte. Que Dios sea engrandecido en mi vida. Y cuando esto sucede, Dios es engrandecido en nuestra vida y las personas van a ver también la gloria de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra actitud, a través de nuestra dependencia, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fidelidad, a través de nuestro esfuerzo, a través de la voluntad que nosotros colocamos delante de Dios. La gente va a ver esto. Y Dios va a traer la recompensa para nuestras vidas. Y ya no vamos a hacer más nosotros que lo hacemos. Es Dios. Nosotros tomamos la actitud. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Y lo demás lo hace el Señor. Él hace lo demás. Es el que trae el resultado para nosotros. Y Dios, dice, lo exaltó. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y Dios puede curar. Y Dios puede prosperar, y Dios puede ayudar, y Dios puede salvar, y Dios puede sanar, y es Dios, y al final de cuentas es Dios, no somos nosotros, es Dios. Pero tiene que haber esta actitud que hubo en Cristo Jesús. La vida cristiana es difícil vivirla cuando no entendemos lo que la Biblia dice al respecto de ser cristiano. Quien vive la vida cristiana es Cristo a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el que hace posible todo esto. Por eso que tiene que haber una sumisión a la autoridad de Dios. Yo no puedo vivir la vida cristiana si yo estoy queriendo tener mi propia voluntad, mis propios deseos, hacer lo que yo quiera, no contar a Dios dentro de mi vida, no someterme a la autoridad de Dios. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Voy a estar siempre sufriendo con esto, porque va a ser más mi voluntad, va a ser más el buen deseo que yo tengo de hacer algo, antes de permitir que Dios lo haga dentro de mí. Después va a decir porque es Dios el que actúa tanto el querer como el efectuar de acuerdo con su buena voluntad. Es Dios, siempre es Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permitir que Él viva dentro de nosotros y que Él tome el control de nuestra vida. Si nosotros hacemos esto, va a ver cómo la vida cristiana va
a caminar de la manera como Dios quiere. Esto no significa que no tenga obstáculos o dificultades, pero a través de los obstáculos y de las dificultades vamos a ser capaces de sobreponernos. Por eso es que la Biblia dice: con mi Dios yo saltaré los muros y también destruiré ejércitos, dice. Es el salmista que dice, por causa de que permitimos que Dios lo haga en nosotros y no nosotros mismos. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando al respecto de Jesús, que fue lo que Jesús hizo cuando Él decidió venir para salvarnos un día. Y por causa de que Él tomó esta actitud, por causa de que Él dependió de Dios y Él obedeció a Dios, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Y al final de cuentas Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Después de muerto, imagínense hasta dónde llegó Cristo en la obediencia, hasta morir. Hasta morir. Al final estaba en el jardín. En el jardín estaba orando delante de Dios y su sudor era sangre, se convirtió en sangre. Y al final le dice al Señor: Dios, si hay alguna otra manera, si hay alguna otra posibilidad que tú puedas salvar a la gente. Señor, si quieres, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tú. Dios le dijo: no hay otro camino, no hay otra manera de salvar a la gente. Esto es lo que está dentro del plan. Tú tienes que pasar por la cruz, tienes que morir. Y en la cruz, imagínense Jesucristo crucificado, llegando a decirle a Dios: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús pasó por la cruz solo. Y el Padre viendo a Cristo crucificado, y el Padre no hizo nada, porque era necesario que Jesús pasara por la cruz. Imagínese el Padre viendo a su Hijo sufrir. Imagínese a Dios viendo a usted y viéndome a mí sufrir por algunas cosas que tenemos que pasar. Y algunas veces Dios decide no hacer nada porque es necesario que pasemos por estas cosas. Pero al final Dios trae la bendición, y al final de los 3 días dice que Jesucristo resucitó. Y Dios lo exaltó. Dios no lo dejó en la tumba. Dios lo resucitó. Dios no nos va a dejar. Dios nos va a exaltar también. Un día seremos glorificados. Y aquí en la vida podemos ver la mano y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario nosotros someternos a la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a orar. Coloque su vida en sus manos y dígale al Señor Jesús: me comprometo a colocar mi vida en tus manos. Me comprometo a colocar mi vida debajo de tu autoridad. Me comprometo a permitir que tú vivas en mí, para que no sea más yo, mas para que seas tú en mí. Me comprometo a negarme a mí mismo. No buscar mi propio beneficio. No hacer nada por vanagloria. No tener diferentes sentimientos a los que tengo que tener. Señor amado, Dios santo, queremos agradecerte porque tú nos das la oportunidad en este día de ser más como Jesús Cristo. Reconocemos nuestros fracasos, reconocemos nuestras fallas,
Reconocemos que muchas veces no conseguimos vivir de la manera como tú quieres. Reconocemos que no dependemos de ti muchas veces. Dependemos de aquello que tú nos has dado. Dependemos de aquello que puede traer alivio para nuestras necesidades momentáneas. No hemos obedecido como debiéramos de obedecer, Señor. Reconocemos todo esto, pero habiendo reconocido todo esto, queremos agradecerte porque tú nos das la oportunidad de un día más. Y nos das la oportunidad de este día para que podamos vivirlo en Cristo Jesús. Gracias porque eres tú por nosotros en la cruz. Te agradecemos porque eres tú en nosotros en la resurrección, mi Dios. Y te agradecemos porque eres tú a través de nosotros en tu Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Dios, porque estamos comenzando una semana más. Pedimos que no sea como la semana pasada, que sea diferente, que sea llena de tu presencia, que sea llena de tu gracia y de tu misericordia y de tu poder. Que vengamos a depender de ti en todo momento, que vengamos a obedecerte también, mi Dios. Que vengamos a tener los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Crea, Señor, en nosotros un corazón puro y sincero, mi Dios. Lávanos de nuestra maldad. Límpianos y purifícanos cada día más. Coloca un cántico nuevo en nuestros labios. Un cántico de alabanza, un cántico de victoria, un cántico de adoración. Por todo aquello que tú representas para nosotros, por lo que tú eres para nosotros, mi Dios. Unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros hacemos mención de tu nombre, Señor. Para nosotros tú eres la razón de nuestra vida. Reconocemos que nuestra vida sin ti sería una vida vacía y vana, Señor, monótona. Pero contigo es diferente porque tú le das un nuevo significado a cada día, mi Dios. Cada día es diferente contigo. Cada día hay nuevas expectativas. Cada día hay una nueva esperanza, mi Dios. Cada día hay una nueva oportunidad delante de ti. Gracias, mi Dios, porque reconocemos tu soberanía en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por cada vida y por cada corazón. Pedimos que tú mismo traigas la recompensa, Señor, a la obediencia, a la dependencia, Señor, oh Dios, de ti. Que tú mismo traigas tu recompensa para cada uno de nosotros, mi Dios, y que vengamos a ver tu mano de poder actuando de una manera poderosa. Visita a nuestros familiares. Visita a aquellos que están pasando algún tipo de malestar físico. Levanta a aquel que está caído. A dar ánimo a aquel que no tiene. Restaura a aquel que necesita ser restaurado. Cura a aquel que necesita de cura, mi Dios. Sana, mi Dios. Ven, Señor, a hacerlo tú, Señor, en nuestras vidas. Señor, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer, mi Dios? Tú eres en aquel el cual confiamos. Y tú eres, Señor, a quien nosotros amamos. Señor, pedimos que actúes, Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, en la vida de nuestros familiares también, de nuestros amigos y todas las personas que nos rodean.
la vida de nuestros conocidos y aún hasta de aquellos que no conocemos también, mi Dios. Gracias te damos por este día, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos dedicando la primera parte de nuestra vida, de nuestro tiempo a Dios, y creemos que Dios nos va a bendecir durante toda la semana. Señor amado, gracias te damos una vez más por este día. Presentamos nuestras vidas delante de tu presencia. Viniendo delante de ti, reconocemos que tú eres la persona más importante para nosotros. Comenzamos nuestra semana delante de ti, mi Dios, colocando nuestras vidas, colocando nuestras situaciones, adorándote, glorificando tu nombre, exaltándote, reconociendo que tú eres la persona más importante para nosotros. Tú ocupas el primer lugar en nuestra vida. Por eso es que estamos aquí el primer día de la semana, a primera hora, Señor, en la mañana, porque tú eres el dueño de nuestras vidas, a ti te pertenecemos y reconocemos esto, mi Dios. Pedimos que toda nuestra semana sea bendecida y que tu presencia esté con cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús, y ahora que el amor de Dios, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu permanezca con todo el pueblo de Dios desde ahora y para todo siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios.